Antes de que Roma levantara columnas, antes de que los césares pronunciaran discursos, ya había un pueblo que edificaba templos, trazaba ciudades y observaba el cielo buscando señales de los dioses. Ese pueblo no fue una sombra, fue un fuego antiguo que ardió antes del imperio. Fueron los etruscos. Si esta idea ya te está despertando curiosidad, te invitamos a suscribirte a Cronotierra y activar la campanita. Aquí no solo hablamos de historia, la desenterramos, la interpretamos y la contamos con respeto, rigor y asombro, porque hay muchas civilizaciones que aún susurran bajo la tierra, y esta es una de ellas. ¿Quiénes eran realmente los etruscos? Esa es la primera gran pregunta, y como todo lo etrusco, la respuesta no es simple. Algunos decían que llegaron del este, desde Anatolia, en tiempos remotos. Otros aseguraban que nacieron de la misma tierra que habitaron, hijos de las colinas de la Toscana. Lo cierto es que, entre el mito y la ciencia, la historia de los etruscos se resiste a ser domada. La genética moderna sugiere que, aunque hay rastros orientales en su cultura, su origen es en gran parte itálico. Pero su estilo, su lengua, su espiritualidad son únicos. A partir del siglo IX a.C., comenzaron a florecer en el centro de la península itálica. No como un imperio, sino como una constelación de ciudades-estado independientes. Veii, Tarquinia, Cerveteri, Clusium y muchas más. Cada una con su propia política, su propio estilo, pero unidas por una visión común del mundo y del más allá. Y es aquí donde comienza el verdadero misterio, su lengua. A diferencia del latín o del griego, el etrusco no se dejó capturar del todo. Tenemos inscripciones, nombres, epitafios. Sabemos cómo sonaban algunas palabras, pero no hay textos largos, no hay tratados, no hay poemas que podamos leer. Es como si nos hubieran dejado las notas, pero no la melodía. Y eso ha convertido su historia en un rompecabezas apasionante. Porque cuanto más escarbamos en sus ruinas, más evidente se vuelve una verdad. Los etruscos no fueron una nota al pie de la historia romana, fueron su prólogo. Roma aprendió de ellos, copió sus símbolos, imitó sus rituales y heredó mucho más de lo que está dispuesta a admitir. Si ya te está sorprendiendo esta historia, déjanos un comentario con la frase «Yo escucho las voces del pasado». Cuéntanos, ¿conocías a los etruscos antes de este video? ¿Te imaginabas que influenciaron tanto a Roma? Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación te va a revelar detalles que ni los libros de historia suelen mencionar. Aquí, cada descubrimiento cuenta. ¿De dónde vinieron los etruscos? Esa sigue siendo una de las preguntas más intrigantes y esquivas de la historia antigua. Incluso para sus contemporáneos, su origen era un enigma. Los romanos, que tanto heredaron de ellos, y los griegos, fascinados por su arte y religión, no lograron ponerse de acuerdo. Heródoto, el padre de la historia, afirmaba que provenían de Lidia, en Anatolia, la actual Turquía, y que habían cruzado el mar tras una gran hambruna, liderados por un príncipe llamado Tirreno. Pero Dionisio de Halicarnaso, mucho después, lo desmentía con firmeza. Para él, los etruscos no eran extranjeros, sino autóctonos, nacidos del mismo suelo itálico, una evolución directa de las culturas que habitaban la región desde tiempos remotos. Y lo cierto es que, más de 2000 años después, aún no tenemos una respuesta definitiva. Pero sí tenemos pistas. Gracias a la arqueología, la genética y el análisis lingüístico, la imagen que emerge hoy es más matizada que nunca. Los etruscos no surgieron de la nada, ni de un solo lugar. Fueron una amalgama, un cruce de caminos culturales. Sus raíces se hunden en la Edad del Bronce final y se consolidan durante la Edad del Hierro, especialmente en la región de Etruria, el corazón de lo que hoy es Toscana, junto a partes de Umbría y Lacio. Los estudios genéticos recientes revelan una base local fuerte, con componentes que muestran continuidad con las poblaciones anteriores, pero también conexiones con el Mediterráneo oriental. No eran colonos, tampoco aislados, eran hijos de los intercambios, comerciantes, navegantes, forjadores de vínculos con fenicios, griegos, sardos y pueblos aún sin nombre. Y eso los define mejor que cualquier relato mítico. Los etruscos fueron una cultura nacida del mestizaje, no solo de sangre, sino de ideas. Cada objeto hallado en sus tumbas, cada cerámica, cada joya, cada inscripción, habla de un mundo abierto, un mundo que dialogaba con Oriente y Occidente, que tomaba símbolos ajenos y los transformaba en algo propio.
esa capacidad de absorber y reinventar lo aprendido fue una de sus mayores fortalezas, y el modelo que siglos después Roma haría suyo. Desde el siglo IX a.C. comenzaron a levantarse sus primeras ciudades-estado. No eran imperios centralizados ni reinos con tronos dorados. Eran urbes independientes, unidas por una red cultural común, misma lengua, misma religión, mismas festividades y una visión compartida del mundo. Veii, Tarquinia, Cerveteri, Clusium, nombres que hoy suenan lejanos, casi susurros, pero entonces eran núcleos vibrantes de arte, comercio, sabiduría y poder. Eran lugares donde se forjaban alianzas, se esculpían tumbas palaciegas, se debatía sobre el destino en templos cubiertos de símbolos, y en ese entramado de ciudades y saberes floreció una civilización que aún hoy nos interpela. Una civilización que dejó más preguntas que respuestas, pero que sin duda encendió la chispa de lo que más tarde sería Roma. Si los etruscos vinieron de otro lugar o emergieron del suelo itálico, quizá nunca lo sepamos del todo. Pero lo esencial es esto. Fueron una cultura puente, entre lo antiguo y lo nuevo, entre Oriente y Occidente, entre el mundo que se iba y el que estaba por nacer. ¿Te está sorprendiendo todo lo que hay detrás de los etruscos? Si es así, déjanos un comentario con la frase «Yo escucho a los antiguos» y cuéntanos qué dato no conocías. Para los etruscos, la vida y la muerte no estaban separadas por un muro, sino por un velo. Sus ciudades eran el reflejo de una cosmovisión en la que lo visible y lo invisible convivían, y eso lo entendemos mejor al mirar sus necrópolis. Las ciudades de los muertos eran réplicas subterráneas de las ciudades de los vivos. Con calles, cámaras, frescos y mobiliario funerario, los etruscos no enterraban a sus muertos, los acompañaban a otra forma de existencia. Sus tumbas estaban decoradas con escenas de banquetes, danzas, música, amor y ritos sagrados. No eran visiones lúgubres, sino celebraciones de una vida que continuaba en otro plano. Creían que el alma emprendía un viaje y que necesitaba provisiones, comida, herramientas, joyas. El arte etrusco, especialmente en las tumbas, es profundamente humano. No idealiza, representa rostros reales, gestos íntimos, cuerpos en movimiento. Hombres y mujeres compartiendo la mesa, abrazándose, tocando instrumentos. Aquí no hay divinidades distantes, sino personas con historias, con vínculos, con emociones que traspasan siglos. Y hablando de mujeres, en el mundo etrusco ellas tenían un lugar excepcional. En los banquetes, en los ritos, en la política, las mujeres etruscas tenían voz y presencia. Compartían espacios públicos con los hombres, conservaban sus nombres incluso después del matrimonio, eran enterradas con los mismos honores. Su autonomía escandalizó a griegos y romanos, que veían en ellas una licencia moral peligrosa. Pero lo que realmente ocurría era otra cosa. Los etruscos entendían que la fuerza de una sociedad también residía en el equilibrio entre sus géneros. Sus ciudades, por tanto, no eran solo construcciones de piedra. Eran espacios vivos donde la familia, la religión, el arte y la política se entrelazaban con una armonía que aún hoy podemos sentir en sus ruinas. ¿Sabías que los etruscos celebraban la vida incluso en la muerte? Si este dato te sorprendió, cuéntanos en los comentarios con la frase «La historia vive en mí» y comparte este video con alguien que necesite redescubrir lo que nos conecta con el pasado. Para entender a los etruscos no basta con estudiar sus templos o sus ciudades, hay que mirar hacia el cielo y luego hacia las entrañas de la tierra, porque para este pueblo antiguo el universo estaba lleno de mensajes, y su religión no era una fe ciega, sino una forma de interpretación del mundo. Creían que los dioses hablaban constantemente, en los relámpagos, en los vuelos de las aves, en el hígado de los animales sacrificados. No era superstición, era un sistema complejo y estructurado de lectura divina. Tenían expertos en esto, los arúspices, que examinaban órganos animales para descifrar la voluntad celestial, y los augures, que leían el cielo como un texto sagrado. Todo acto importante, fundar una ciudad, firmar una alianza, iniciar una guerra, requería una consulta a los dioses. No por miedo, sino por respeto a un orden mayor, la disciplina etrusca, un conjunto de principios que regía la relación entre lo humano y lo divino. La cosmología etrusca dividía el cielo en regiones, asignadas a distintas deidades.
Los templos, las casas, incluso las tumbas, se construían respetando esa orientación sagrada. El mundo era un reflejo del cosmos. Cada rincón tenía un propósito, cada signo tenía sentido. Lo fascinante es que, aunque su religión influyó profundamente en Roma, no sobrevivió con ella. Los ritos etruscos fueron absorbidos, sus símbolos reinterpretados, pero su sistema espiritual se desdibujó en el tiempo. Y sin embargo, queda algo. En la arquitectura romana, en sus rituales, en su obsesión por los presagios, late todavía el eco de una mirada etrusca. Su espiritualidad no solo intentaba entender a los dioses, sino vivir en armonía con ellos. Para los etruscos, estar en el mundo significaba estar en sintonía con las fuerzas que lo habitaban. Lo sagrado no era distante, estaba en el rayo, en el cuervo, en la simetría de un templo, en todo lo que se repetía, se alineaba, se equilibraba. Por eso, su legado espiritual es quizás el más esquivo, pero también el más profundo. Ya hemos recorrido la mitad del camino y lo que viene promete revelar aún más secretos. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Activa la campanita y únete a Cronotierra, porque lo más fascinante de esta historia aún está por revelarse. Si una civilización pudiera definirse por lo que deja atrás, los etruscos serían un enigma envuelto en belleza. Sus tumbas, sus esculturas, sus urnas funerarias, todo habla, pero aún no sabemos escucharlo del todo. El arte etrusco no imita a los dioses, representa lo humano. Sus figuras sonríen, se abrazan, bailan. Sus esculturas funerarias muestran parejas acostadas, no en duelo, sino compartiendo un último momento de intimidad. Las miradas son reales, los gestos cotidianos. Una vitalidad que contrasta con la solemnidad de otras culturas antiguas. Donde otros veían el más allá como juicio o castigo, los etruscos lo veían como una continuidad, una fiesta, una cena, una danza más allá de la muerte. En sus frescos, descubiertos en tumbas como las de Tarquinia, aparecen escenas de música, de lucha, de amor, imágenes que revelan una sociedad compleja, alegre, profundamente conectada con el placer y el rito. Pero no era hedonismo, era celebración de lo sagrado en lo cotidiano. Y sin embargo, el mayor misterio de los etruscos no está en sus esculturas, sino en su lengua. Hemos descifrado palabras, inscripciones, nombres, sabemos cómo se pronunciaban muchas letras, pero no tenemos grandes textos, no hay epopeyas, no hay tratados filosóficos, solo fragmentos, como si los etruscos hubieran decidido hablarnos con ecos, no con gritos. Su lengua no pertenece a las familias indoeuropeas, y aunque compartieron espacio con griegos, romanos y otras culturas, su idioma se mantuvo distinto. Algunos lo relacionan con lenguas del mar Egeo, otros con pueblos anatolios, pero no hay consenso. Es una lengua aislada, como su espíritu. Cada nueva inscripción hallada es una chispa, una esperanza de entender más. Pero por ahora, seguimos mirando esos símbolos como quien observa estrellas sin conocer sus constelaciones. ¿Y si los etruscos no querían ser comprendidos fácilmente? ¿Y si su silencio fue su forma de resistencia? Si esto te ha parecido fascinante, sigue viendo porque aún queda más por descubrir. Estamos llegando al momento donde Roma entra en escena, y nada volverá a ser igual. Cuando se habla del origen de Roma, casi todos mencionan a Rómulo y Remo, a la loba, al Tíber, pero hay otra historia menos contada que se esconde en las raíces mismas de la ciudad eterna, la historia etrusca. Durante sus primeros siglos, Roma fue más discípula que potencia. Los etruscos ya construían templos mientras los romanos aún habitaban chozas. Ya trazaban ciudades planificadas, con acueductos primitivos, alcantarillas y arcos monumentales. De hecho, 3 de los 7 reyes legendarios de Roma fueron etruscos: Lucio Tarquinio Prisco, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio. Y con ellos llegaron a Roma símbolos que aún hoy resuenan: la toga púrpura, la corona de laurel, el uso del fasces, símbolo de poder estatal que siglos después reaparecería en tiempos oscuros. Todo esto, etrusco. Pero no solo fue una transferencia de símbolos. Los romanos aprendieron de los etruscos a construir, a canalizar agua, a leer los cielos en busca de señales divinas. La cloaca máxima, el gran sistema de drenaje romano, fue diseñado sobre conocimientos etruscos. Incluso el trazado del foro romano sigue patrones aprendidos de ellos.
Los etruscos enseñaron a Roma a mirar hacia el futuro, pero también pagaron el precio. Con el paso del tiempo, esa Roma que aprendía se volvió conquistadora. A partir del siglo IV a.C., la expansión romana avanzó sobre las ciudades etruscas. Una a una fueron sometidas, absorbidas, reconfiguradas. Pero Roma no destruyó el legado etrusco, lo transformó, lo hizo propio, como una lengua que se aprende tan profundamente que ya no se distingue del pensamiento mismo. Así pasó con los etruscos. Desaparecieron como pueblo, pero no como influencia. ¿Sabías que los fasces del poder romano, los tronos e incluso la forma en que se trazaban los rituales imperiales tienen origen etrusco? Si esto te sorprendió, comenta con la frase «Roma aprendió de otros» y cuéntanos qué otro legado oculto te gustaría que exploremos en Cronotierra. Y no te vayas, aún falta el final, y lo que estamos por revelar te mostrará que esta civilización no está tan muerta como parece. Los etruscos desaparecieron oficialmente del mapa hace más de 2000 años. No dejaron imperios duraderos ni crónicas épicas. No escribieron la historia, pero la inspiraron. Y sin embargo, si miras con atención, están en todas partes. En cada arco romano hay una sombra etrusca. En cada templo clásico resuena su forma de construir. En los rituales de los augures, en los trazados urbanos de las ciudades italianas, en el nombre de la mismísima Toscana, Tusci, los etruscos, aún vive su huella. Y no solo en Italia. La herencia etrusca viajó con Roma y Roma viajó con el mundo. Desde las ciudades coloniales hasta los símbolos modernos del poder, desde la arquitectura hasta los idiomas que usamos, algo del espíritu etrusco sobrevive. Incluso en el misterio. Porque, al final, lo más fascinante de esta civilización no es solo lo que sabemos, sino todo lo que todavía no entendemos. Su lengua sigue sin ser completamente descifrada. No conocemos ni un solo libro etrusco. Sus rituales, su cosmovisión, sus mitos, son ecos que nos llegan a través de tumbas, frescos, fragmentos. Y tal vez esa sea su última lección. Que no toda civilización se mide por su expansión, por su conquista o por sus ejércitos. A veces, las raíces más profundas no son las que más se ven, sino las que más sostienen. Si has llegado hasta aquí, eres parte de los que miran más allá de los mármoles y los mapas. Cuéntanos qué fue lo que más te impactó de esta civilización olvidada. ¿Te gustaría que profundizáramos más sobre los secretos de sus tumbas, su arte o su lengua perdida? Suscríbete a Cronotierra, activa la campanita y comparte este video con alguien que ame descubrir lo que la historia dejó entre líneas. Porque aquí, cada semana, exploramos lo invisible, lo silenciado, lo que aún tiene algo que decirnos. Gracias por ser parte de este viaje. Y recuerda, aunque los etruscos ya no hablen, todavía tienen mucho que decir.